fue un programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. El siguiente programa puede ser visto por los menores en compañía de padres o adultos responsables. Ingrumá TV, Severio Sucio. Muy buenos días a todas las personas que nos ven en el programa. Queremos iniciar el programa hablando acerca del noveno mandamiento de la ley moral de Dios, que está en Éxodo capítulo 20, versículo 16. Y también le damos la bienvenida a John Ríos. Muchas gracias. Y a Mario. Gracias. Y a nuestro camarógrafo que está por allá, que a veces no lo saludamos, pero está ahí. Y a todas las personas que hacen posible este programa por la misericordia de Dios, allí en el canal TV Ingrumá. Entonces quisiéramos entrar hoy en materia. Hace 8 días tocamos el 8º mandamiento de la ley moral de Dios, que fue no robarás. Y hoy quisiéramos tocar entonces el 9º, porque estamos teniendo una serie acerca de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, acerca de lo que Jesús dice en Mateo capítulo 22, versículo 37, cuando dice que le preguntan acerca de cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús resume los 10 mandamientos en la primera tabla y la segunda tabla, cuando dices: amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, estamos hablando que transgredir un mandamiento de la ley moral de Dios no es cualquier cosa, porque Jesús lo resumió, pero Jesús simplemente resumió fue el decálogo. Entonces comenzamos con un mandamiento muy importante, y todos son importantes, pero yo creo que este tiene un gran enfoque, y aquí podríamos sacar muchas cosas, como hablar sobre los pecados de la lengua, que este es el mandamiento que vamos a tocar hoy. Entonces en Éxodo capítulo 20, versículo 16, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces podríamos hacernos la pregunta: ¿a qué podemos llamar falso testimonio? ¿O a qué podemos llamar mentira? ¿A qué se está refiriendo el mandamiento, cierto? Podemos también hacernos preguntas, porque uno lo que tiene que hacer dentro del texto es, hermanos, tratar de preguntarle al texto. Entonces yo podría preguntarle al texto muchas cosas. O sea, ¿cuál es el contexto histórico del mandamiento, cierto? O sea, ¿por qué menciona prójimo? ¿Por qué menciona falso testimonio? ¿Por qué menciona jueces que en cierta manera no están ahí, pero el mandamiento estaba dirigido de una forma histórica de esa manera? Aquellas personas que manejaban la justicia, está protegiendo la justicia, está protegiendo la vida, está protegiendo al prójimo. Entonces podríamos desarrollar el mandamiento y hacerlo demasiado extenso. Entonces, para darle la palabra a ellos, quisiera entonces hacernos, que nos hiciéramos la pregunta: ¿a qué podemos llamar mentira en base a este mandamiento? Porque un falso testimonio es una mentira. Entonces lo podemos llamar, podemos extender el mandamiento hacia el engaño, porque vivimos una sociedad totalmente plasmada de la mentira, del engaño y del falso testimonio. O sea, ahora la palabra de los seres humanos no vale casi. O sea, por eso vemos que existen los contratos, que existen las facturas, las letras, porque ¿sabe qué? Porque la palabra de los seres humanos ya no tiene valor. No tiene ningún valor. Yo creo que es muy escaso encontrar una persona que tenga palabra, que te diga tal cosa, es así, y cumpla, así vaya a perder. Entonces vemos que este mandamiento, nadie va a confiar en él. Y si la hay, no hay la confiar. ¿Por qué? Porque simplemente vive una sociedad que está totalmente acabada, y el engaño es una de las grandes cosas que realmente premian en esta sociedad. Entonces este mandamiento va dirigido al engaño, para que vayan analizando en sus hogares, al fraude. Va dirigido al falso testimonio, a la calumnia. Va dirigido al chisme.
Eso que gusta y bastante, ¿cierto? Eso no. Porque hay veces utilizamos, o sea, para hablar de otras personas, chisme, y lo relacionamos hay veces con decir cosas de pronto en la iglesia, hermano, te voy a comentar esto para que oremos, pero mentiras que simplemente es por chisme. Eso no hay, no hay nada que llame más la atención que un chisme. Sí, el chisme gusta, el chisme es atractivo, incluso tendremos de pronto más adelante, porque podremos compartir un poco acerca del chisme, los textos del chisme. Entonces el mandamiento es bastante interesante porque tiene mucho y yo creo que ninguno de nosotros nos libramos en el mandamiento. O sea que eso queremos enfatizar, ¿cierto? Que el mero hecho que estemos compartiendo aquí no nos hace superiores a los demás, sino que nos hace, o sea, iguales a muchas personas, porque lo que existe en la vida cristiana es madurez, no perfección. Entonces vamos a las medias verdades también. Porque es cierto, eso es algo que tenemos que analizar porque hay medias verdades. A gente, yo no le digo la verdad, pero se la dije a medias. Eso es un falso testimonio. Eso es una mentira total, como dicen. Una verdad a medias termina siendo una mentira total Eso. porque eso puede desviarse y llevarse antes a terminar peligroso. más peligroso. Más peligroso. Y por eso vemos que muchas cosas han sido distorsionadas. Y lo vemos en la misma palabra. Que alguien toma un texto, lo saca fuera del contexto y arma simplemente un pretexto para compartírselo a los demás. Coge unas cuantas verdades y empieza a hablar de ellas y después las desenfoca Claro. y enreda a muchas Y personas. enreda a con muchas eso. personas. Entonces mire que el mandamiento entonces va dirigido a las medias verdades, a los halagos y a las adulaciones falsas. Y eso sí que nos gusta en esta sociedad, que nos halaguen. Y muchas veces que nos soben el hombro, que nos digan tal cosa, cuando realmente están diciendo cosas que son mentiras, o simplemente lo hacen por lambonería. Entonces vimos una falsedad, una sociedad muy falsa, ¿cierto? Entonces uno piensa que este mandamiento, Dios, o sea, yo pienso que cuando Dios escogió el decálogo, tuvo que afinar realmente al corazón del hombre y a la falsedad del corazón del hombre y a lo que pasa en la sociedad, tanto que encajó perfectamente en esto. Es como si ese mandamiento lo hubieran escrito hoy mismo, ¿cierto? Es eterno. Eterno. Entonces halagos a las insinuaciones que crean sospechas sobre otros, al silencio cuando una persona calla, o sea, cuando una persona sabe que algo es verdad y simplemente se queda callado, porque en cierta manera está colitando la mentira. Y muchas veces nos pasa, que hay veces nos da temor, hay veces decir las cosas porque alguien se indispone con ellas, o por no hacer sentir mal a la persona, o cosas tan simples cuando la mujer de uno le puede preguntar, "Ay, ¿cómo me quedó este vestido?" Entonces, muy bonito, te queda bien, Por quedar mentiras que no le queda tan bien. Entonces vemos que uno puede mentir, o sea, tan sencillo, ¿cierto? Mentir es tan fácil, eso es tan fácil hacerlo. Entonces quisiera de pronto, hermanos, que nos hablaran un poco acerca de ese mandamiento en base a todo lo que hemos extendido la palabra. John, no sé que nos pueda aportar acerca de este mandamiento que es bastante extenso, sino que estamos dando como una especie de bosquejo para que la gente entienda que no simplemente es no hablar falso testimonio contra tu prójimo y ya, porque la gente entonces dice, bueno, ¿y qué? Pero ahí se lo extendimos de una forma amplia para que podamos analizar qué pecados estamos cometiendo en relación al mandamiento. Bueno, este mandamiento aparece en dos textos en la Biblia. El primero es el de Éxodo 20:16, ya lo leyó nuestro hermano, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, pero también lo tenemos en Deuteronomio capítulo 5 versículo 20, dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Hay un teólogo, historiador llamado Alfred Andersen que lo traduce de la siguiente manera, y él dice que es una traducción literal, y dice, no responderás contra tu prójimo como falso testigo o como un testigo de falsedad, como lo dice en Deuteronomio 5:20. Es decir, que está hablando de hablar contra el prójimo algo que es mentira, algo que es falso. Hay un pasaje en Éxodo 23, que los hermanos también lo tienen, miremoslo. Éxodo capítulo 23 versículo 1 dice la palabra del Señor, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal,
ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Esto del falso testimonio es un tema muy amplio y es algo que fue en tiempos bíblicos muy peligroso, lo es y pues y lo será mientras estemos aquí en esta tierra, hasta que Cristo venga a reinar en esta tierra. Existirá el falso testimonio, existirá la mentira y el peligro y las consecuencias que esto acarrea. Uno puede ver ejemplos en la palabra de Dios y no podemos entrar en detalle a ellos, pero ver cómo el hombre se han destruido hombres unos a otros por causa de las mentiras, por causa de falsos testimonios, y muchas veces hay envidia en esto y podemos ver un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en Primera de Reyes capítulo 21 versículo 10, y este texto nos habla de un rey llamado Acab. Este hombre era muy rico, pero de un momento a otro se enamoró de una huerta, de una viña que tenía un hombre llamado Nabot. Y Acab le dice a él que le venda esta huerta, pero Nabot le dice: en ninguna manera, yo no le puedo vender este huerto, este jardín, porque es la herencia que me dejaron mis padres. Yo no se la puedo vender, así usted me dé todo el oro del reino, yo no se la voy a vender. ¿Cómo voy a vender lo que me dejaron mis padres? Y Acab, el rey de Israel, se sintió triste, no comía, estaba deprimido. Y Acab tenía una esposa que era muy mala, llamada Jezabel. Esta mujer le dice: tranquilo que yo le resuelvo este problema. Podemos leer desde el versículo 7 más o menos. Acá, Jezabel era la mujer de Acab, dice: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos, los principales que moraban en aquella ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme al escrito de las cartas que ella le había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Más adelante sigue la narración y un profeta dice que Nabot era un hombre justo delante de Dios, pero murió por el testimonio falso de 2 testigos falsos. Entonces uno ve la muerte de un hombre justo a causa de un falso testimonio, de una mentira que salió del corazón de una mujer perversa, malvada, pero que 2 hombres perversos también se dejaron usar para actuar como testigos falsos. Hay muchos otros ejemplos en la palabra. Y perdón que te interrumpa, de pronto entonces podríamos darle a entender a las personas que nos están viendo que el mandamiento protege la relación entre los seres humanos y el ejercicio de la justicia. Eso es lo que está haciendo, ¿cierto? O sea, Dios está protegiendo una sociedad, pero la está protegiendo a través de un mandamiento, porque sabe que siempre va a haber personas mentirosas, personas codiciosas, personas que están dispuestas a matar y a levantar falso testimonio. Entonces el falso testimonio, o sea, tiene un poder violento en cierta manera y puede llevar a una persona a la muerte, como tú lo acabaste de leer en ese texto de Primera de Reyes, ¿cierto? Entonces vemos que hay una protección de la vida y que Dios lo que está protegiendo entonces simplemente es a las personas. Pero quisiera de pronto, tú me estás leyendo, o sea, como para que la gente podamos
analizar. De pronto muchas personas que no entienden el mandamiento, o sea, por qué se dio el mandamiento y cómo llegó al mandamiento de esa manera, porque estamos leyendo falsos testigos, pero como la Biblia, supongamos, tiene varios textos que de pronto Mario nos va de pronto a complementar un poco la idea acerca de esto, de lo que dice acá en Deuteronomio 17:6, que quisiera leerlo porque pues él mencionó dos testigos, mencionó que cuando una persona realmente un solo testigo había, entonces ese testimonio no era tan verdadero, solamente la ley exigía dos testigos para darle muerte a una persona. Y entonces cómo funcionaba entonces la ley judía en ese momento, ¿cierto? Para que simplemente una persona fuera llevada a la muerte. Entonces leo las tres partes y de pronto Mario nos complementa un poco acerca de lo que piensa acerca del mandamiento, porque sería muy bueno aclarar de pronto esa parte, o sea, cómo fue que esos dos testigos llevaron la muerte a Nabot, ¿cierto? Y por qué eran tan verídico ese testimonio. Entonces dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, dice: por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces aquí encontramos un texto demasiado verídico, demasiado muestra mucho, dice mucho, que por presencia de un solo testigo entonces no puede morir. Y el texto que le sigue es el Deuteronomio en el versículo 7, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo os quitará el mal en medio de ti. Entonces aquí habría ya la persona testiguada contra la persona, dos testigos, un ejemplo. Pero después las mismas personas estaban encargadas de tomar la piedra y matar a la persona. Entonces ahí vemos lo delicado de la cosa, que no era simplemente decir un falso testimonio contra alguien, sino que simplemente las dos personas que atestiguaron contra esa persona eran las dos primeras personas que tenían que apedrear a la persona. Entonces estamos viendo que aquí está violentando dos mandamientos: no matarás y no levantarás falso testimonio contra el prójimo. Y vemos en Deuteronomio capítulo 19, versículo 16, cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. 18, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces haréis como él pensó hacer a su hermano y quitaréis el mal de medio de ti. Entonces vemos que si la persona decía una mentira y lo veía y lo pillaban, o sea, demostraban que su testimonio era falso, le hacían lo mismo. Aquí vemos la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Entonces vemos que el mandamiento, o sea, tenía implicaciones realmente demasiado delicadas. Entonces Mario, de pronto, ¿qué nos podría de pronto complementar acerca del mandamiento? Porque vemos que tiene muchas implicaciones. Pues sí, primeramente un saludo cordial para todos. Tiene muchas implicaciones y también tiene muchas consecuencias este mandamiento, porque vemos que en el antiguo pacto era algo delicado. Dar falso testimonio contra alguien, eso era un caso de vida o muerte. Lastimosamente, cuando el tiempo fue pasando y que esto fue cambiando hasta que llegamos al día de hoy, vemos que algo que era tan importante para los antiguos como decir la verdad se convirtió en algo totalmente normal. Mentir, o sea, para hoy en día la verdad es simplemente un adorno, porque en realidad casi nadie habla la verdad, casi nadie le hace honor a la verdad, y simplemente dicen lo que les convenga en el momento, y supuestamente pues no hay consecuencias de esto, pero la realidad es que sigue siendo igual de importante. Pues el mandamiento, como lo leíamos ahora, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero 2 capítulos más adelante, en el capítulo 23, el que complementa un poco el mandamiento, y dice en el versículo de Éxodo 23:1, dice: no admitirás falso rumor. Y acá cambia un poquito. A veces las personas escuchan un rumor y ay, es que tal cosa, pero ni siquiera se van a las fuentes. Muy delgada, ¿cierto? Sí, es una línea muy delgada y no se van a las fuentes a verificar si es verdad o de dónde salió ese rumor, tal cosa. Entonces, mire, inclusive podemos ver ahora lo que está pasando en las cadenas de WhatsApp. Eso es peligrosísimo. Cierto que hay gente que mire que inclusive hay un programa que se llama El Abogado Digital, y ese hombre menciona casi todos los casos de esos que podemos ver. O sea, cuántas veces estamos reproduciendo noticias falsas. Y la gente simplemente por afinidad reproduce lo que les gusta.
si es alguna noticia o si es en contra de alguien que de pronto no les cae bien, ahí mismo, uy, sí, y lo divulgan sin mirar las fuentes. Y nada, por ejemplo, me hizo recordar del caso de ese muchacho que murió hace poquito en las protestas acá en Colombia, no sé si Dylan, que se regó una cadena de WhatsApp con fotos de él, que prácticamente era un demonio. Decían que era el hijo de un diablo, decían que le apodaban el hijo del diablo, que estuvo en otras protestas, que era ladrón, asesino y todo eso, y se ha comprobado que todo eso es falso. Claro. Entonces mira hasta dónde llega una familia sufriendo por una muerte, y fuera de eso lo tildan de ser prácticamente un delincuente más, y pues no lo estoy justificando, pero claro. pero es para poner un ejemplo, claro, de que a él lo mataron por devolver por un rumor, ¿no? Y cuando él muere, él devuelve simplemente un gas lacrimógeno. Hasta ahí lo que uno vio en los videos, devuelve un gas lacrimógeno y le clavan una recalzada, que es una ola de tela con plomo adentro. Yo estuve investigando mucho eso, pero después la gente, para justificar el asesinato y defender el Estado, inventaron que él era prácticamente un delincuente, y eso se rumoró, como decía mi hermano, por WhatsApp. Pareció como los falsos positivos, y todo el mundo lo compartió, noticias falsas, y muy parecido a los falsos positivos que vestían a la gente de guerrilleros. Sí. Entonces mire hasta dónde va el mandamiento. Claro. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y esto cabe entre esto que estamos hablando, un falso testimonio. Uno a veces, sin mirar las fuentes, sin estar seguro de un rumor, uno, ay sí, y va y comparte cualquier cosa, y ahí está pecando uno, está cayendo en claro. Y es el 17, no codiciarás la casa de el 2, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Entonces vemos que ahí complementa un poco el mandamiento. Y yo, a modo de introducción, también quiero exaltar algo muy importante, y es tan importante el mandamiento de no levantar falsos testimonios, de no mentir, debido a que primeramente Dios hace honor a la verdad, y Él se identifica primeramente con la verdad. Por ejemplo, si vemos en Números 23:19, Él dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de un hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no harás, y habló, y no lo ejecutará. Primero Él se muestra como que Él no es un mentiroso, que la palabra de Él es fiel y verdadera. Cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, hizo honor a la verdad y habló también de esto. Por ejemplo, Juan 8:31. Sí, eso está yo lo tengo por acá, en Juan 8:30, lo voy a leer desde el 35. Está en el interrogatorio de Pilato con el Señor Jesús. Y antes de conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Exacto. Bueno, leamos desde el 31, que tiene razón, claro, hermano, es muy importante leerlo desde ahí. Juan 18:31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. El 32, para que se cumpliese la palabra de Jesús, había dado a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y el 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y más adelante, como dice mi hermano, él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces vemos que Jesús dio testimonio de la verdad, y incluso él se identificó como que él era la verdad. Él dice, para dar testimonio de la verdad, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces vemos aquí. Y si seguimos analizando, más adelante también dice que Satanás es el padre. Ahí está el texto. Es el padre de la mentira. Es el padre de la mentira. Entonces vemos aquí el padre de la mentira con el padre de la verdad. Entonces obviamente si uno omite este mandamiento o lo toma a la ligera, o esas cositas que salen ahora, es que una mentira piadosa, ¿cierto? Que mucha gente dice, es que es una mentira piadosa. Es que no, es que la verdad es la verdad. Y muchos dicen, por la verdad murió Cristo, y es cierto. No existen verdades a medias. Claro, no existe verdades a medias, y uno tiene que ser firme en sus convicciones, y así sea doloroso, así pueda causar peligros, porque muchas personas a veces mienten simplemente de pronto por librarse de alguna cosa, o eso que sucede mucho, que es muy común en muchas cosas, o en muchas familias he visto esto, que a los niños les empiezan a enseñar a mentir desde pequeños, a veces sin darse cuenta.
de pronto tocan la puerta y es alguien indeseado. Y vaya, diga que yo no estoy. ¿Sí o no? Y eso es una mentira. Claro. Y el niño está aprendiendo a que se pueden decir mentiras, a que eso es normal. Y hasta ese punto estamos llegando lastimosamente el día de hoy. Entonces, voy a acabar de complementar el texto de que dice Mario, para que la gente no piensa que Mario lo dijo ahí porque Me lo inventé. porque se lo inventó, sino que estamos sustentando a través, sino que por tiempo a veces no leemos todo, pero pues me pareció que es demasiado importante el último pedacito en el versículo 42, Juan 8:42. Entonces Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de sí mismo, sino del que me envió. Versículo 43, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Aquí hay algo que, y a mí porque digo la verdad no me creéis. Entonces mire que la gente le cree más al diablo que a Dios. Entonces puedo pensar, y voy a reiterar y lo voy a afirmar, para él la palabra John, mi hermano John, que el mandamiento, que la incredulidad atenta contra el 9º mandamiento de la ley moral de Dios, porque hace a Dios un ser que mentiroso. O sea, en pocas palabras, ¿cómo así que la incredulidad atenta contra el mandamiento no dirás falso testimonio? Claro, porque muchas personas piensan que Dios está levantando un falso testimonio en la Escritura, porque muchos cuestionan a Dios, como si Dios fuera un falso testigo. Y lo estoy diciendo por personas que no son creyentes y por personas que simplemente le están buscando como la caída de las Escrituras, que siempre están diciendo, no, es que la Biblia fue escrita por hombres, es que la Biblia, pues sí, es un libro divino humano, porque pues lo escribieron hombres, ¿cierto? Pues eso se sabe, 40 hombres inspirados por Dios, ¿cierto? En diferentes idiomas, pero sabemos que la Biblia es un libro, o sea, que trae iluminación, inspiración, que es una revelación de Dios, que lo escribieron hombres, pero la Biblia, o sea, si usted va a mirar, o sea, no le va a encontrar errores, ni históricos, ni en ninguna categoría. Pero lo que pasa es que el hombre, entonces la incredulidad atenta contra el 9º mandamiento, porque hace a Dios un ser que mentiroso. ¿Y por qué? Porque cuando yo, o sea, digo una mentira o pongo a decir algo que Dios no está diciendo, en pocas palabras yo estoy diciendo que Dios está mintiendo. Porque yo puedo estar transmitiendo una mentira, distorsionando algo que Dios dijo. Y no es que Dios esté mintiendo, sino que el representante de Dios simplemente distorsionó todo lo que Dios está diciendo. Ahí simplemente levantó un falso testimonio. Entonces vemos que hay muchos textos, pero que no queríamos mencionar ahora por causa de tiempo, pero hay uno muy importante, o sea, dentro de las Escrituras, en Marcos capítulo 9, versículo 19, y solamente lo voy a leer y se los dejo para que lo lean en sus hogares. Marcos 9, 19 al 24, y respondió él y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo es estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Aquí está hablando de un hombre que tenía un espíritu que lo sacudió con violencia, dice la Escritura, y realmente el muchacho cayó en tierra. Entonces vemos que la incredulidad es demasiado peligrosa, y muchos de nosotros a veces somos incrédulos frente a la Biblia, frente a las Escrituras, frente a las promesas de Dios. Entonces Dios me está diciendo en el mandamiento que Dios prohíbe la mentira, y que Dios, como dijo Mario, no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Dios no es un mentiroso, Dios no está mintiendo acerca de su venida, porque hemos visto que la primera venida se cumplieron muchas profecías. ¿Y por qué no se van a cumplir la segunda venida también? Entonces debemos creer, ¿cierto? Claro. Porque el no hacerlo sería totalmente una irresponsabilidad. Y la Biblia también dice en Romanos capítulo 3, versículo 3, dice: pues si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Sea Dios veraz y sea todo hombre que mentiroso. O sea, eso es una gran afirmación. O sea, Dios dice: no, yo no soy el mentiroso aquí, el mentiroso son los hombres, no yo, porque Dios no miente, porque Dios no puede estar violentando su propia ley moral de Dios.
Hermano John, ¿qué nos podría entonces complementar acerca de tantas cosas que hay dentro de este mandamiento que hay veces por un tiempo, pero tampoco quiere decir que vamos a correr de pronto con el mandamiento, porque pues el mandamiento realmente debe ser bien expuesto porque realmente tiene muchas cosas que son rescatables ahí? Bueno, vemos las dos partes, como decía nuestro hermano Mario. Por un lado está Dios como el Padre de verdad, Claro. y a nuestro Señor Jesucristo afirmando ser la verdad, diciendo: conoceréis la verdad los hará libres. En Juan 14:6 el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por otro lado tenemos al padre de mentira, Claro. y donde proviene también toda mentira, y también tenemos al hombre caído, pecaminoso, como mentiroso, o sea, Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Es algo que está en la naturaleza caída del hombre, decir mentiras, y lo ve uno a través de la historia bíblica. Hay muchas maneras de mentir. El solo hecho de decir que somos buenos, que no tenemos pecado, dice la escritura en primera de Juan 1:10, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y la palabra de él no está en nosotros. Hoy día es una sociedad donde más gana el que más mienta, el que más diga falso testimonio contra otros. Los hermanos mencionaban las noticias falsas, las cadenas de WhatsApp, y uno en la política puede ver eso, que la forma de hacer campaña es difamando a los opositores. Claro. Y prometiendo cosas que uno no va a cumplir. Sí, O diciendo mentiras ya cuando uno está en poder. y sacando, Ninguno se salva. y sacando mentiras del uno al otro. Por ejemplo, si son dos candidatos, digamos, o dos partidos, es el que más diga cosas malas del otro, y es la forma de cómo se está haciendo campaña hoy día. Y también estamos en una sociedad que es relativa, donde ya no hay verdades absolutas, y si no hay verdades absolutas, entonces yo por qué voy a decir la verdad. Entonces la sociedad, y detrás de eso obviamente está Satanás influyendo, dice que no hay una verdad, que no hay blanco y no hay negro. Entonces yo cómo voy a decir la verdad si a mí en la escuela me enseñan que no hay una verdad absoluta, la verdad es relativa, que todo es relativo. Entonces yo qué necesidad tengo de decir una verdad que en realidad no existe. Sin embargo, el Señor Jesús afirma ser la verdad, pero también nos dice qué es la verdad. Pilato preguntaba: ¿qué es la verdad? Y la conversa queda como cortada. Si uno lee el texto, la conversa queda como cortada, y tal vez este hombre, si hubiera sido más diligente en escuchar al Señor, pudiera haber conocido la verdad. Pero ¿qué es la verdad? Una persona, sí, nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué más es la verdad? Y podemos decir que es la verdad absoluta hoy día. Juan 17:17, un versículo muy corto, dice de la siguiente manera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y hoy día nosotros nos paramos en medio de una sociedad posmoderna, relativista, con la palabra de Dios, con la Biblia en nuestras manos, y decimos: esta es la verdad suficiente, autoritativa, la única verdad absoluta. Lo que está en la Biblia es un absoluto. Y hay gente que murió por esa verdad, porque nadie estaría dispuesto a morir por una mentira. Si usted me dice, usted moriría por ese otro libro, y no, yo por el libro no muero, por la Biblia hasta de pronto, ¿cierto? Porque no podría decir que sí, porque da testimonio del verdadero. Claro. Sí, porque es la verdad. Dice la palabra del Señor que la palabra ella misma afirma ser verdad. Entonces, hoy día cuando nosotros hablamos cosas de las que no estamos seguros, o las que no hay fundamento, pues estamos corriendo el riesgo de decir mentira. Claro. Y es muy bueno, o es necesario siempre estar seguros de algo cuando hablamos. Y me ponía a pensar, Mario, ahorita con lo que decía con las noticias falsas, y eso es tremendo, de cómo hoy día se difama a grupos políticos, hoy día se difama a grupos religiosos, a grupos cristianos, se habla mal incluso de un pueblo, de una cultura,
a veces Y eso que no hemos tocado con profundidad el chisme, que eso es lo mismo. Sí, es un parecido, rumor, un el rumor. chisme. Y rumores. Mario leyó un texto que hablaba de falsos rumores. Eso, 23 Entonces, por ejemplo, alguien me dice, es que los costeños son esto y son así. No se bañan. Entonces ya asumimos, es que todos son así. O que en Claro. Europa no se bañan, entonces vamos hablando cosas de las cuales no estamos seguros, que los paisas Sin son comprobar. aquí así, que los argentinos. Eso es decir un falso rumor porque estamos generalizando. Claro. Y, por ejemplo, en Río Sucio, que es el lugar donde estamos, El pueblo de las dos mentiras. uno va a un Ni lugar... es sucio ni tiene río. Sí, pero me Ni- refiero ni río, a... ni sucio. Me refiero a que uno va a ciertos lugares, a otros lugares del país, y la gente tiene un concepto de Río Sucio, que es el lugar donde la gente adora al diablo. Pues que si lo adoran, sí. Pero no todos. Tal vez una mayoría, sí, pero no todos. Pero la gente tiene ese concepto, incluso algunos falsos maestros, apóstatas de la fe, dicen que no pueden venir a Río Sucio porque se contaminan. Entonces No pueden pasar ni enferma. no pueden entrar al municipio de Río Sucio porque se contaminan. ¿Por qué? Porque alguien ha dicho algo, entonces la gente asume que así es. Y se olvidan que son la sal de la tierra y que tienen que preservar. Y se olvidan que son la luz del mundo y que tienen que iluminar en medio de las tinieblas. Entonces, porque ya se nos acabó el tiempo, quisiera dejarlos a cada uno de ustedes con una pequeña reflexión para que puedan meditar allí en sus hogares. Y la meditación es... no voy a explicar, solamente los diría para continuar el programa, para que quede de pronto en una próxima oportunidad. Que apenas, Porque damos una introducción apenas vamos en una práctica. introducción de esto porque el tema es bastante extenso. Entonces, pensamos, todas las mentiras son iguales. O sea, los dejo con ese pensamiento. Todas las mentiras son iguales y leo el texto. Miren. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 hay algo interesante, dice: pero los cobardes e incrédulos, abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No voy a explicar qué es la muerte segunda, pero solamente me voy a pegar, y los mentirosos. Entonces mi pregunta es, ¿todas las mentiras son iguales para Dios? ¿O hay mentiras? Porque Piadosas. yo conozco 7 clases de mentiras, o sea, que considera la gente como algo normal. Las menciono por encima para dejarlo ahí, ¿cierto? Mentiras piadosas, 1. 2, promesas rotas. Prometí algo y simplemente no lo cumplí. 3, mentiras intencionadas o instrumentales, que es otra clase de mentiras que maneja dentro del mismo psicología, dentro de la misma sociedad. 4, la mentira que se hace a uno mismo, autoengaño, eso es mentira. O sea, el falso testimonio no es solamente hablar algo en contra del prójimo, sino muchas veces creer algo que simplemente es falso. Porque yo puedo estar creyendo algo que es falso, yo me estoy mintiendo. Y eso es lo que a veces no vemos. Yo me estoy mintiendo. Y las decimos muchas veces. Y las decimos y las creemos y le las pasa creemos. mucho a las ¿Ah? mujeres cuando están, por ejemplo, al frente de su closet y dicen, no tengo nada que ponerme. y con eso lleno. ¿Eso es verdad o es mentira? Es una mentira que suena como chistosa. O sea, una exageración en Claro. este punto sería una mentira. Claro. El 5, los rumores. Y no los explicamos, pero pues analice cada persona de pronto la extensión de esto, porque para que la gente no piensa que eso simplemente es algo seco, no levantar falsos testimonios y ya, no. 6, las exageraciones. Que hay veces en conversaciones también que las personas, o sea, inclusive tocaremos textos cuando dice que en el hablar poco hay sabiduría, pero la persona que habla mucho es una persona realmente necia, dice la escritura. Porque hay personas que cuentan una cosa y la cuentan con exageraciones o le meten mentiras, le agregan muchas cosas, y eso vemos que está lleno este mundo entero. Para que sea más atractivo lo que está contando. Claro. Y 7, las mentiras compulsivas. Hay gente que simplemente le pica la lengua por hablar. Se vuelve un hábito. Es un hábito, o sea, es una persona que no puede dejar de mentir. Y esas son personas que realmente dañan las relaciones y desestabilizan totalmente una sociedad. Entonces, invitamos a cada persona que podamos meditar,
porque como decíamos cuando iniciamos el programa, todos mentimos. Sí, eso de una u O otra sea, manera. de una o hemos manera mentido. o hemos mentido, pero para eso Cristo hizo una inmensa provisión para nosotros. Porque Él habla acerca de que cuando una persona entra en una relación con Dios, tiene que abandonar totalmente o la mentira o tiene que comenzar a mortificar el pecado de la mentira. Entonces los invito a que pensemos en eso, que no todas las mentiras, o sea, son piadosas, no, para Dios la mentira es mentira, y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 que los mentirosos, o sea, heredarán el infierno y simplemente tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Muchas gracias por estar pendiente del programa. Nos pueden ver por las redes sociales, por YouTube, nos pueden ver por el programa TV Ingrumá, y que Dios les continúe bendiciendo. Que tengan un buen día. Fue un programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. El siguiente programa puede ser visto por los menores en compañía de padres o adultos responsables. Ingrumá TV, Severio Sucio.